La llanura manchega y los páramos baldíos de la península ibérica albergan cientos de asentamientos humanos devorados por el tiempo. Pero existe un lugar en el norte de la provincia de Burgos cuya ruina desafía la lógica de la geografía y de la propia historia. Hablamos de Granadilla, un imponente pueblo fortificado de origen feudal que no fue destruido por una guerra, ni por una epidemia, ni por el agotamiento de sus tierras, sino por un decreto administrativo dictado a mediados del siglo XX bajo el pretexto del progreso hidráulico. Hoy, sus murallas almohades del siglo IX y su imponente castillo de sillería rodean un vacío absoluto, un casco urbano fantasma donde las calles permanecen intactas pero la vida civil fue erradicada por completo. La paradoja central de este enclave radica en una anomalía física. El pueblo fue desalojado de forma forzosa en 1955, bajo la premisa de que las aguas del nuevo embalse de Gabriel y Galán inundarían por completo el istmo sobre el que se asienta. Sin embargo, el nivel máximo de la presa jamás llegó a alcanzar la cota de la villa. Granadilla quedó flotando como una península amurallada, intacta, completamente comunicada por tierra y rodeada por un mar de agua dulce que nunca la tocó, convirtiéndose en una de las mayores expropiaciones injustificadas de la historia reciente de España. Los indicadores económicos y físicos determinan la magnitud implacable de este proceso antropogénico. En menos de una década, una comunidad autosuficiente de más de 1.100 habitantes fue desmantelada de manera sistemática. Se expropiaron un total de 6.000 hectáreas de terreno, afectando no solo a las viviendas del núcleo fortificado, sino a las tierras agrícolas y de pastoreo que constituían el motor financiero de la comarca. Los marcadores temporales registran una agonía burocrática prolongada. La orden de expropiación comenzó a ejecutarse en 1955, pero el éxodo forzado de las últimas familias no concluyó hasta 1965, dejando tras de sí 73 viviendas expropiadas que pasaron a ser propiedad del Estado, el cual procedió al abandono inmediato de las estructuras y a la prohibición estricta de retorno para sus legítimos dueños. La primera capa histórica de este fenómeno nos traslada a la mecánica interna de su fortificación defensiva del siglo XV. El castillo de Granadilla, encargado por el primer duque de Alba alrededor de 1473, presenta una estructura física inusual. Una torre del homenaje cuadrangular, rodeada por 4 torres semicirculares que se incrustan directamente en la muralla preexistente. El análisis de su sillería revela un sistema constructivo de alta resistencia, ideado para el control absoluto de las rutas comerciales de la transhumancia y el paso de la Vía de la Plata. Cada una de las aspilleras y almenas fue diseñada para maximizar el ángulo de tiro y la observación del territorio circundante, lo que convirtió a la villa en un bastión inexpugnable durante las guerras feudales. El verdadero giro oculto en la cronología de Granadilla comenzó a fraguarse a finales de la década de 1950, cuando los ingenieros estatales realizaron las mediciones definitivas de la cota de inundación con el vaso del embalse ya en proceso de llenado. Fue en ese preciso instante cuando se detectó un error de cálculo topográfico monumental en el diseño original del proyecto hidrológico. La cota de inundación teórica chocaba frontalmente con la topografía real del terreno, abriendo un escenario de tensión administrativa y decisiones secretas que cambiarían el destino de la comarca para siempre. El error topográfico detectado por los ingenieros hidrológicos en el vaso del embalse de Gabriel y Galán no detuvo la maquinaria del Estado. Al contrario, la decisión oficial fue ocultar el fallo de cálculo y proceder con el desalojo planificado, transformando un supuesto plan de desarrollo en una expropiación irreversible. Este giro administrativo nos introduce en la segunda capa de la historia de Granadilla. La transformación forzosa de la vida cotidiana de una comunidad rural que vio cómo sus estructuras civiles eran despojadas de su función original bajo leyes implacables de control territorial. La mecánica de la expulsión funcionó con precisión burocrática. Las actas de expropiación forzosa se firmaban bajo la presión de la inundación inminente,
un peligro físico que los técnicos sabían que nunca alcanzaría las viviendas superiores, pero que se utilizó como argumento definitivo para quebrar la resistencia de los vecinos. En este punto de la crisis, la arquitectura tradicional de la villa comenzó a sufrir su primera gran alteración. Las casas de granadilla, construidas con gruesos muros de mampostería de granito y cubiertas de teja árabe sostenidas por recias vigas de madera de castaño, no estaban diseñadas para resistir el abandono ni la humedad inducida por el nuevo microclima del embalse. Al retirarse la población, el mantenimiento diario de los tejados cesó por completo. Sin las reparaciones anuales que los lugareños realizaban tras las lluvias de otoño, las filtraciones de agua comenzaron a pudrir los entramados de madera en menos de 24 meses, provocando el colapso en cadena de los forjados interiores de más de 40 inmuebles históricos. Mientras el casco urbano se desmoronaba en silencio, en los márgenes de la nueva península fortificada se produjo un fenómeno biológico y geográfico colonizador. Las tierras bajas, aquellas que sí quedaron anegadas bajo la cota de los 290 metros sobre el nivel del mar, alteraron radicalmente el ecosistema local. Los antiguos campos de cultivo de cereal, los olivares centenarios y las dehesas de encinas que alimentaban al ganado porcino quedaron sepultados bajo millones de metros cúbicos de agua dulce fangosa. La descomposición inicial de la capa vegetal subacuática provocó una desoxigenación temporal del agua, alterando las especies fluviales autóctonas y atrayendo nuevas poblaciones de aves acuáticas que comenzaron a anidar en las copas de los árboles semisumergidos, transformando el paisaje visual de Extremadura en un entorno híbrido y desolador. La resistencia civil de los habitantes de Granadilla se concentró entonces en un último bastión simbólico, la iglesia parroquial de la Asunción, un templo del siglo XV construido en sillería y mampostería que albergaba los registros eclesiásticos, los archivos de la comunidad y las imágenes devocionales que vertebraban la identidad local. A diferencia de otros pueblos de la cuenca que fueron demolidos por completo con dinamita para evitar accidentes de navegación, las autoridades decidieron mantener en pie la estructura fortificada y el templo de Granadilla, convirtiéndolos en un monumento vacío. El último párroco de la villa se negó a abandonar el recinto hasta que se completó el traslado forzoso de las reliquias y los vasos sagrados hacia los nuevos asentamientos de colonización creados por el Instituto Nacional de Colonización en Las Vegas, del Alagón. Las crónicas locales de 1960 describen cómo los vecinos regresaban clandestinamente en botes y barcas durante las noches para arrancar las losas de los sepulcros familiares del interior de la iglesia, negándose a dejar los restos de sus antepasados a merced de lo que creían que sería un cementerio submarino. El proceso de desmantelamiento institucional culminó cuando el Estado declaró toda la villa como zona inundable no habitable, una etiqueta jurídica que blindaba el acceso físico al lugar y penalizaba militarmente cualquier intento de retorno o pernocta dentro de las murallas, consolidando el aislamiento total de la antigua capital del señorío. El blindaje jurídico y el abandono forzoso convirtieron a Granadilla en una cápsula del tiempo hermética, vigilada únicamente por guardas forestales que patrullaban los accesos terrestres de la península. Durante 2 décadas, el silencio solo era interrumpido por el viento que golpeaba las puertas desvencijadas de las casas solariegas y el oleaje del embalse que lamedero continuo contra la base de las murallas. Sin embargo, las leyes del patrimonio y la política estatal darían un vuelco inesperado en el año 1980, abriendo la tercera capa histórica de este enclave, el inicio de un experimento de restauración único en la España democrática, que paradójicamente consolidaría la expulsión definitiva de sus habitantes originales. El Ministerio de Obras Públicas, en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia, incluyó a Granadilla en el programa de recuperación y utilización de pueblos abandonados. La justificación técnica ya no era la producción hidroeléctrica, sino la educación ambiental y la conservación del patrimonio constructivo tradicional.
A partir de 1984, contingentes de estudiantes de bachillerato y formación profesional de todo el país comenzaron a llegar en campañas de verano para desescombrar las calles, consolidar los muros agrietados y reconstruir los tejados colapsados bajo la supervisión de arquitectos y arqueólogos. Este proceso de rehabilitación física desveló las soluciones constructivas ocultas de los maestros de obras medievales que levantaron la villa. Al limpiar el interior de las viviendas principales, se descubrió que el subsuelo del casco urbano albergaba una red interconectada de aljibes y canalizaciones talladas directamente en la pizarra y el granito. Este sistema de captación de aguas pluviales garantizaba la supervivencia del reducto fortificado durante los asedios históricos, permitiendo almacenar miles de litros de agua, sin depender de los pozos exteriores que ahora yacían bajo el lodo del embalse. Mientras los jóvenes reparaban las fachadas utilizando cal hidráulica, arena de río y mampostería recuperada, en el exterior de las murallas se consolidaba una nueva frontera ecológica. El abandono humano prolongado facilitó que la fauna ibérica colonizara los antiguos olivares abandonados. El lobo, el ciervo y el jabalí comenzaron a transitar por los caminos perimetrales, mientras que las dehesas que sobrevivieron a la inundación se convirtieron en zonas de caza y reproducción para grandes rapaces como el águila imperial ibérica y el buitre negro, transformando los antiguos términos municipales productivos en una reserva natural de facto, gestionada por la Administración Forestal. El giro más tenso de esta fase de reconstrucción se produjo cuando los antiguos vecinos de Granadilla, organizados en una asociación de damnificados, solicitaron formalmente la reversión de las expropiaciones. Argumentaban con datos topográficos oficiales en la mano que, dado que el pueblo nunca fue inundado y que las viviendas estaban siendo rehabilitadas con fondos públicos, el derecho de propiedad debía retornar a las familias expulsadas. La respuesta de los tribunales y de la administración del Estado fue un portazo burocrático contundente. Las expropiaciones se declararon definitivas e irreversibles, debido a que los terrenos formaban parte de la zona de policía y protección del dominio público hidráulico del embalse, haciendo que la habitabilidad civil privada fuese legalmente incompatible con la seguridad de la presa. La villa se encontraba ahora en una contradicción física y legal insostenible. Las casas estaban restauradas, los huertos volvían a dar fruto gracias al trabajo de los estudiantes y la iglesia lucía cubiertas nuevas, pero sus legítimos dueños tenían estrictamente prohibido pasar la noche dentro del recinto, obligados a abandonar el pueblo antes del cierre de las puertas de la muralla al caer la tarde, como si fuesen extranjeros en su propia tierra natal. La prohibición de pernoctar dentro de las murallas consolidó una de las realidades más sombrías de Granadilla en la era moderna. El pueblo se convirtió en un museo musealizado y estéril, un escenario donde la arquitectura civil simula vida durante las horas de visita, pero se apaga por completo al llegar el crepúsculo. Esta última fase nos sumerge en la cuarta capa del análisis, donde la geografía humana y las dinámicas arqueológicas desvelan el coste invisible de los procesos de ingeniería social y los secretos que el suelo fortificado aún se niega a liberar del todo. Al estudiar los restos materiales recuperados durante las campañas de desescombro y restauración, que se prolongaron hasta bien entrada la década de los 90, los investigadores se toparon con anomalías que la historia documental del municipio había pasado por alto. Bajo el pavimento de la Plaza Mayor y en los cimientos de varias casas próximas al sector de la judería. Los sondeos arqueológicos sacaron a la luz niveles de ocupación superpuestos que evidenciaban una continuidad habitacional ininterrumpida desde la época romana y visigoda. Los cimientos de la muralla almohade no hacían sino estabilizar un asentamiento previo mucho más antiguo que aprovechaba de forma estratégica el aislamiento natural del istmo fluvial. Los objetos cotidianos desenterrados, como fragmentos de cerámica popular extremeña, herrajes de forja tradicional y restos de silos subterráneos para el almacenamiento de grano,
Contaban la historia de una comunidad acostumbrada a resistir los vaivenes políticos de la península, pero totalmente indefensa ante el rodillo de la expropiación burocrática contemporánea. La paradoja física alcanzó su máxima expresión técnica con el análisis de los registros de oscilación del agua del embalse de Gabriel y Galán. Durante los ciclos recurrentes de sequía, pertinaz, que afectaron a la cuenca del Tajo a finales del siglo XX, el nivel del agua descendió de forma drástica, dejando al descubierto los esqueletos de piedra de los puentes antiguos, las tapias de los corrales exteriores y los troncos secos de los antiguos olivares que rodeaban el istmo. Estos marcadores físicos sirvieron para demostrar empíricamente que la cota máxima del agua estaba siempre metros por debajo del acceso principal de la villa, evidenciando que el desalojo no respondió a una necesidad física de inundación, sino a una rigidez administrativa que prefirió despoblar una comarca antes que recalcular los márgenes de seguridad de una obra del Estado. Hoy en día, Granadilla permanece sujeta a un régimen de gestión dual donde el Ministerio de Transición Ecológica controla el entorno hidráulico y forestal, mientras que el programa educativo mantiene las estructuras edilicias libres de la ruina inminente. Los antiguos habitantes y sus descendientes solo tienen permitido el regreso masivo 2 veces al año, coincidiendo con las festividades de los difuntos y de la Asunción. Momentos en los que las calles vacías vuelven a llenarse con los acentos y las memorias de la comunidad desterrada. El vacío demográfico de la comarca, sumado a la reconversión de los terrenos en un coto forestal protegido, ha terminado por borrar los últimos vestigios de la organización agrícola tradicional, sustituyéndola por un paisaje de repoblación sin pinos y matorral mediterráneo que avanza implacable hacia el foso de la muralla. Al final de este recorrido por las fracturas de la planificación humana, Granadilla se alza no como una ruina convencional del abandono rural español, sino como el monumento definitivo a un error de cálculo geográfico que nadie se atrevió a corregir. Sus piedras medievales siguen en pie, sus tejados lucen restaurados y sus calles limpias esperan unos pasos que nunca llegarán a habitarlas de forma permanente, configurando un enigma arquitectónico suspendido sobre un mar de agua dulce que la cercó para siempre, pero que jamás se atrevió a ahogarla. El destino final de Granadilla se selló en el cruce exacto entre la memoria proscrita y la fría inercia del paisaje transformado. El desenlace de este proceso antropogénico no se encuentra en las actas oficiales del Estado, sino en el silencio absoluto que sobreviene cada tarde, cuando el último guarda forestal gira la llave del portalón de la muralla y el istmo queda sumido en la oscuridad. El análisis geográfico y forense de este territorio demuestra que el desmantelamiento de una comunidad deja huellas físicas que ni el agua ni la vegetación de repoblación pueden ocultar del todo, configurando un veredicto definitivo sobre el impacto de las infraestructuras en el tejido social español. Al examinar el perímetro exterior de las fortificaciones, donde las aguas del embalse lamen las formaciones de pizarra, los geólogos y técnicos hidráulicos han catalogado la erosión diferencial que sufre la base del promontorio. Los ciclos anuales de llenado y vaciado de la presa de Gabriel y Galán provocan un lavado constante de los sedimentos arcillosos, dejando al descubierto las raíces desnudas de los pinos y las cimentaciones de los antiguos muros de cerramiento que delimitaban las parcelas agrícolas. Este desgaste físico es el testigo mudo de una alteración geológica forzada que sustituyó un valle de vega fértil por un suelo estéril y cambiante, sometido a los dictados de la demanda eléctrica de las grandes ciudades situadas a cientos de kilómetros de distancia. Dentro del casco urbano, las casas rehabilitadas operan como un decorado arquitectónico perfecto pero sin alma. Las cocinas de matanza, los soberados donde se curaban los embutidos y los patios donde se resguardaba el ganado caprino carecen de los olores, el humo y los sonidos que mantuvieron vivas estas estructuras durante más de 5 siglos. Los objetos recuperados en las excavaciones, que no fueron trasladados a los museos provinciales, permanecen almacenados en las estancias del castillo. Ordenados con criterios científicos,
que transforman las herramientas de trabajo de los agricultores en meras piezas de exhibición exóticas. La mecánica del desarraigo se completó cuando las nuevas generaciones nacidas en los pueblos de colonización de Las Vegas del Alagón comenzaron a perder el vínculo directo con la geografía de la villa, diluyendo la memoria oral del éxodo en un relato difuso de nostalgia familiar. El verdadero epílogo de Granadilla se escribe en los tribunales, donde los últimos recursos legales interpuestos por los descendientes para reclamar el derecho de retorno han caducado o han sido desestimados de forma sistemática bajo el argumento del interés general y la protección medioambiental. El espacio que antes ocupaba una sociedad agraria articulada está ahora completamente tomado por el ecosistema del Parque Natural, donde las dehesas del norte de Cáceres funcionan como un corredor ecológico de alto valor científico, pero completamente desprovisto de presencia humana permanente. La paradoja inicial planteada por el error topográfico de los ingenieros de 1955 halla aquí su conclusión lógica. El Estado prefirió sacralizar un pueblo fantasma bajo la etiqueta de monumento histórico artístico, antes que reconocer la viabilidad de su repoblación civil. Granadilla permanece hoy como una lección impasible de historia geográfica y política, una península amurallada que sobrevivió a un diluvio artificial que nunca llegó a tocar sus tejados. Sus murallas almohades, sus torres feudales y sus calles empedradas siguen resistiendo el paso del tiempo, mudas y vacías en mitad de un mar de agua dulce, como el testimonio definitivo de un error burocrático que alteró la geografía de España y que el destino decidió conservar para siempre en un aislamiento eterno.